Martes 11 de julio. Unidad en la diversidad. Escucha Gálatas capítulo 2 versos 1 al 10. Pablo habla de los falsos hermanos, comillas, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Gálatas capítulo 2 verso 4. ¿De qué son libres los cristianos? Escucha Juan capítulo 8 versos 31 al 36. Romanos capítulo 6 versos 6 y 7. Romanos capítulo 8 versos 2 y 3. Gálatas capítulo 3 verso 23 al 25. Capítulo 4 versos 7 y 8. Y Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15. ¿Cómo experimentamos la realidad de esta libertad en nosotros mismos? Gálatas capítulo 2 versos 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, cierra de paréntesis. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, entre paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, cierre de paréntesis. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Juan capítulo 8 versos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 8 versos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gálatas capítulo 3 versos 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas capítulo 4 versos 7 y 8. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo,
no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La libertad, como una descripción de la experiencia cristiana, es un concepto importante para Pablo. Él utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento, y en el libro de Gálatas las palabras libre y libertad aparecen numerosas veces. La libertad para el cristiano, sin embargo, significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción a Dios sin estorbos. Implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 6. Libertad de la condenación de la ley. Romanos capítulo 8 versos 1 y 2. Y libertad del poder de la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versos 55. Los apóstoles reconocían que a Pablo le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Gálatas capítulo 2 verso 7. ¿Qué sugiere esto acerca de la naturaleza de la unidad y la diversidad dentro de la iglesia? Los apóstoles reconocían que Dios había llamado a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, así como había llamado a Pedro para predicarle a los judíos. En ambos casos, el evangelio era el mismo, pero el modo en que era presentado dependía de las personas a las que los apóstoles intentaban alcanzar. En este versículo está implícito, comillas, el reconocimiento importante de que una misma fórmula para ser escuchada de modo diferente y tendrá diferente fuerza en contextos sociales y culturales diferentes. Es precisamente esta unicidad lo que forma la base de la unidad cristiana, precisamente como la unidad en la diversidad. ¿Cuán abiertos deberíamos estar a los métodos de evangelización y de testificación que nos sacan de nuestra, comillas, zona de confort? ¿Hay algunas formas de evangelización que te molesten? Si es así, ¿cuáles son? ¿Por qué te molestan? ¿Es posible que debas ser más abierto en cuanto a estas cosas?